Pauta de análisis. Pauta 100.5. Son 8:36 de la mañana y como cada lunes ya están con nosotros nuestros panelistas. Cristóbal Uneus, director de Data Science and Holster. ¿Qué tal, Cristo? ¿Cómo estamos? Bien. Hola, buen día. Y Claudio Alvarado, director del IES. ¿Qué tal? Que llegó como peinadito, cortadito el pelo, todo ordenadito. Muy buenos días. Oye, había que suspender, había que apartar del Estado, aunque entiendo que él dice me voy, el ex subsecretario de Hacienda, luego de dar positivo un test de droga que le falta contramuestra. ¿Fue apresurado? ¿Fue oportuno? ¿Qué les pareció esta reacción, Cristóbal, y luego Claudio? A ver, a mí me parece raro lo que sucedió. Pareciera que yo entiendo el gobierno que se fijó una línea y quiere cumplir la línea, pero uno se pregunta en los exámenes médicos que hay falsos positivos, ¿cómo funciona el procedimiento ahí si él efectivamente, porque lo que dijo era que esto fue un error, que él no consume estupefacientes, ¿no es cierto? Y por lo tanto se estaba haciendo la segunda muestra, porque en la cantidad de autoridades, y lo hablábamos fuera de micrófono, van a haber falsos positivos. Entonces van a pedirle la renuncia a gente que efectivamente no lo tiene porque los test de droga, como cualquier test, cometen falla. Entonces yo creo que yo habría pensado quizás en esa circunstancia, no sé, permiso sin goce sueldo, vacaciones, no tengo idea, algún producto de que esto puede ser algo más distinto. intermedio, así Claro. como una suspensión. Ya, porque si sale mientras. negativo igual, ¿qué? ¿Lo van a volver como asesor o como subsecretario? Y después le van a pedir que haga todos los meses un examen nuevo porque hay la duda si es o no es. Es raro. Tiene como varias capas, ¿no? Esta conversación, Claudio. Sí, efectivamente, son varios niveles posibles de análisis. Lo que uno concluye de lo que ha salido en prensa, no solo de la renuncia tal como se comunicó, sino de lo que ha salido en prensa después, es que el gobierno se vio autoexigido por su propio estándar en estas materias, y entonces probablemente a los ministros políticos, en alguna nota de prensa, le atribuyen las decisiones en especial al ministro Alvarado. Los ministros políticos, él u otros, seguramente pensaron, bueno, si esto ya salió positivo, con independencia de la contramuestra, lo más probable es que se filtre y aquí nosotros vamos a evitar problemas. Entonces, desde esa perspectiva puede resultar atendible, pero en abstracto o más allá de esas circunstancias políticas, es curioso tomar una decisión de este tipo sin esperar la contramuestra. A mí, uno lo piensa en cualquier otra circunstancia. Es extraño. Y sería aún más extraño que una vez que renunció, vuelva al cargo de subsecretario en la eventualidad de que la contramuestra saliera negativa. Eso a mí me cuesta imaginarlo, la verdad. No lo veo posible. Pero ya lo dijo el ministro Ruminot, o sea, ya es una alternativa. No, dijo que volvía. Al pero gobierno, pero no al gobierno. cargo. Podría hablar del No, gobierno, no. pero no habló del cargo. No habló Sí. el cargo. No, pero en cualquier caso que vuelva, porque también si vuelve como asesor, también puede ser raro, ¿no? Pero menos raro que vuelva al mismo cargo al cual renuncie. Yo eso lo Sí. encuentro derechamente Oye, inviable. ¿no les pareció como contradictorio o ambivalente quizá? Porque el ministro Claudio Alvarado fue muy categórico de que este era un estándar, y el estándar lo puso el propio presidente José Antonio Kast y se lo puso al gobierno anterior. Recordemos cómo sacaba el pizarrón y casi que le pedía test de droga al propio Boric, Sí, ¿no? sí. Ese es su estándar. Por lo tanto, Y eso es lo que explica la decisión, digamos. la Contraloría, porque la Contraloría sacó un comunicado y la Contraloría exige que se tenga que dar a conocer la información, y el estándar lo puso la Contraloría ahora formalmente en febrero. O sea, no es solo una decisión del gobierno, es una exigencia de la Contraloría. Y sabemos cómo la Contraloría reacciona cuando no le hacen caso. Sí. Pero una duda, pero estamos Sí. seguros que y exige la información, porque yo no he leído ese instrumento normativo. ¿Exige la decisión con independencia de esperar la contramuestra? No, entiendo que no habla de la sí. contramuestra. Por No, eso. Y no habla de la y contramuestra. acotado a decir si fue positivo o negativo, Claro. y qué fue. Nada más. Sí, y aquí no sabemos nada qué más. fue tampoco. No puede entrarse protección, mucho más allá. por protección a la persona Pero, también. pero sí dice que tiene que decir qué fue, qué droga fue, y No, si es positivo o negativo, entiendo que sí. Ni siquiera si fue positivo. No, solamente porque le dice. preguntaron a uno de los Ah, ya, ministros y perfecto. dijo, no Entonces, puede decir... es solo positivo o negativo. Es solo positivo y Eso. negativo. Y lo otro que dice la Contraloría es que los resultados cuentan con aceptación expresa de publicidad para resguardar la transparencia. O sea, que tiene que ser público. Claro. A eso me refería yo. Y me llama la atención porque entonces el gobierno le pide o acepta la renuncia, se va, todo el país se entera, pero a la par el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, Arturo Esquella del Partido Republicano, sale diciendo que ellos le creen totalmente al subsecretario y que ellos no están de acuerdo con... Entonces me llama la atención que tú
marques tu mano dura respecto del tema de la droga, de funcionarios públicos, pero existan otras personas que cuestionan esa decisión de tu propio gobierno. Es raro, Bueno, ¿no? pero ya hemos visto, esto no es la primera vez que hay diferencia entre Interior y Hacienda No, pero sobre ciertas políticas. Yo Sí. entiendo al ministro Quiroz de decirle, yo le creo, trabajan juntos, Sí. probablemente influyó en el nombramiento, se conocen, entonces eso no me hace sentido. Él fue candidato en Valparaíso, creo, ¿no es cierto? El subsecretario es cercano, o es del Partido Republicano. Sí, pero también Boric era cercano de Giorgio Jackson, ¿no? La cercanía, no sé si explica las posturas de la política, ¿no? Ah, no, yo Yo creo que creo en muchos que sí. casos sí lo Sí, explica. sí. Ya. Y Jackson probablemente no habría durado tanto. Pero más allá de ese caso, a ver, yo creo que la aproximación de Arturo Esquella y de cualquier parlamentario es menos comprometedora para el gobierno que la aproximación de un ministro. Entonces, el punto de vista que tú quieres poner, Claudio, se entiendo bien. Obviamente que para el gobierno, del punto de vista de las vocerías, dar un mensaje claro, es más complejo el caso del ministro Quiroz, Claro. que no sé si contradice, porque fue un grado más cauto que Arturo Esquella, pero evidentemente por un énfasis muy distinto al del gobierno, al de la renuncia y al del ministro Alvarado. Ahora, ¿por qué pasa eso? Yo creo que la explicación es doble. Por un lado, lo que dice Cristóbal, evidentemente que el ministro pareciera creerle a su ex subsecretario, y luego, porque también sabemos que, como igualmente señalaba Cristóbal, no es la primera vez que observamos diferencias de énfasis y de estrategia entre ambos ministros. O sea, yo creo que sin llevarse necesariamente mal públicamente, entre el ministro Alvarado y el ministro Quiroz, hay distintas maneras de enfrentar estas situaciones, y ya sea del punto de vista del debate legislativo o de casos como este. Además, el ministro Quiroz está a punto de promulgar la ley más importante que va a tener probablemente este gobierno, que implica una relojería fina de implementación, donde tanto Bunster, que ahora supuestamente es el subsecretario, y él eran claves en todo lo que significaba coordinar. Entonces a él también le produce un problema práctico de cómo llena este vacío y cómo se hace cargo del desafío que le toca. Claudio Alvarado, ¿algo más que agregar con respecto a Porque a obviamente, en paralelo, para cerrar, que en paralelo a la cuestión política coyuntural, con independencia de cómo salga la contramuestra, si sale positiva aquí, esto nadie va a hacer tema, va a decir, bueno, estuvo bien que renunciara, pero con independencia de eso, obviamente que esto se enmarca en un cuadro más amplio que a la sociedad actual y a la política en particular le cuesta tomar este tipo de decisiones con algo de distancia o de mesura, digamos. O sea, da cierto temor que estas prácticas que son muy bien intencionadas, ¿cierto? Queremos erradicar la droga de la función pública, se presten para casas de brujas o para no tomar decisiones. Pienso en la eventualidad de que la contramuestra saliera negativa y que después todos dijéramos, mira, aquí parece que esto fue muy apresurado. Pero eso cuesta, digamos. Me hizo recordar lo de la doctrina Tobá. Eso, no sé si a ustedes les vino Yo eso, también pero pensé en eso. a mí me hizo recordar eso la doctrina Tobá cuando era una persona está siendo investigada tal autoridad, decía, no, hay que sacarlo inmediatamente. Y después hubo que precisar un poco cuando sea formalizada esa persona, porque investigado puede ser mucho investigado y llegar a nada y que te saquen del cargo, eso ya te asigna cierto grado de responsabilidad o posible Es responsabilidad. un buen ejemplo ¿no? porque en estricto rigor estar formalizado al punto de vista de los derechos del imputado en un proceso penal es algo que le da ciertos derechos, valga la redundancia, para pedir Claro. cosas dentro del proceso, pero a ojos de la ciudadanía ser formalizado es casi ser culpable. Es casi digamos. Sí, culpable, pero ¿no? pongamos, creo que hay que marcar las diferencias. Que funcionarios públicos, ministros, subsecretarios, funcionarios, alcaldes, puedan tener un test de droga positivo y que exista, y lo dijo el propio presidente Kass como argumento, la simple posibilidad, lejana o incluso, de que esa persona adicta tenga un contacto con alguien que le vende la droga, es muy distinto cuando tú estás llevando adelante un proceso judicial, creo yo. Porque ¿qué pasaría si este test fuera de un director de una institución del ejército o fuera un funcionario de carabineros? ¿Estaríamos haciendo la misma No, disquisición? por eso es que hace ¿O si sentido. hubiese sido en el gobierno de Boric el propio ex subsecretario? No, por eso es que hace mucho sentido el estándar estricto. Sí, en el contexto en el claro. que estamos hace mucho sentido. Si mi única duda es si tomáis el caso puntual, esto no debiera abordarse de un modo en el cual esto sea una vez que estamos 100% seguros. Sí. Esperar la Bueno, contramuestra. en el otro caso, como decía, que es otro, nada que ver con esto, la doctrina era que iban a ver después el caso a caso, porque al final de cuentas la regla clara o estricta también estigmatiza. No sé cómo lo ves tú, Cristóbal. No sé, yo encuentro que el procedimiento hay que pensarlo un poquito más.
por estos falsos positivos. Yo creo que está bien tomar una decisión, no hacerse el leso y esperar, ¿no es cierto? Pero No, ahí aquí se fue rápido. claro, la pregunta es si la renuncia es el mejor caso, quizás debería haber un caso intermedio, no lo sé, pero yo creo que hay que repensar un poco esto porque pueden haber falsos positivos. Oye, permítame llevar al otro tema que se aleja un poco de la mega reforma y que puede parecer algo quizás circunstancial o lateral, que lo de Ítalo Omeña, ¿no? O Omeña, que es o era asesor del Partido Nacional Libertario, que aparecieron Y declaraciones director de él. de una fundación también. Director de una fundación y que aparece con unas declaraciones hechas en el ámbito privado, pero que se hacen públicas, despectivas sobre los menores de edad, los niños con espectro autismo, y que el Partido Nacional Libertario lo aparta y dice Johannes Kaiser, ¿existe la libertad de expresión? Sí. ¿Existe la responsabilidad de las personas que emiten ciertas declaraciones? Sí. ¿Hay expresiones que son inaceptables? Sí. Sí a todo eso. Esa fue su explicación para justificar que tenía que apartarse del partido. ¿Qué le ha parecido? Me parece bien, y tú lo comentabas en el bloque anterior, ¿no es cierto? Me parece bien la respuesta de Kaiser, bien rápido, ¿no es cierto? Ahora, uno se pregunta cuál es el trasfondo, ¿no es cierto? Si esta era una opinión personal o representa un grupo más amplio. Había un grupo de personas ahí, digamos, claro, que eran todos de la cofradía, ¿no? Claro, entonces yo creo que ahí hay una discusión un poco más grande que probablemente va a tener el partido y con la fundación más adentro, pero inaceptables las declaraciones que hizo. Efectivamente, aceptar las declaraciones. Buena respuesta en este caso puntual de Johannes Kaiser, pero evidentemente que queda la duda instalada, digamos, cómo se llega a producir este tipo de aproximaciones, qué tan compartida es, y también, así como antes decíamos, al gobierno, en el caso del subsecretario, le juega en contra, o se ve presionado por su propio estándar. Aquí, en un caso muy distinto, por supuesto, le pasa también al mundo de Johannes Kaiser, que cuando se ha cultivado cierta estridencia, cierta manera de hacer política, tanto desenfadada, carente de límite, bueno, esas cosas suelen rebotar, digamos, son boomerang que se ¿Sabes devuelven. lo que me dio entre pena, y lo digo como personalmente, como entre pena y rabia? Es que existan grupos de personas que en la intimidad de una celebración solo piensen en eso. O sea, el solo hecho de pensarlo, el solo hecho de considerar y de reírte de un autista. Sí. Porque la verdad es que si tú estás en política sabrás que Chile tiene hoy día un número muy importante, y seguramente más de alguno de ustedes tiene en su familia algún hijo, algún primo que tiene un hijo del espectro, o conoce. Yo tengo un hijo. Entonces, quiero decir que yo siempre he pensado que las sociedades, a medida que los casos son más grandes, se sensibiliza y uno va respetando la diferencia. Pero que tú ocupes eso como un argumento de risa, de una risa grotesca, es un dolor muy grande para muchas familias, que se rían de tu hijo, porque además el esfuerzo por sacarlo adelante es enorme. Es gigantesco. Es enorme. Y es transversal, es para los ricos, los pobres, o sea, todo tiene un... Entonces, primero es que alguien que va a estar en la política, está haciendo un trayecto en la política, se ría y se burla. Y segundo, la cuestión de jugar con la sexualidad de los niños, no me parece una cosa menor. Brutal. No me parece que sea una... No le veo el chiste. Sí. No sé dónde está el chiste. Eso quizás yo me hizo recordar hace muchos años, cuando uno estaba mucho menor, habían ciertas bromas que en estos tiempos uno considera que eran inaceptables, ¿cierto? Les parecía que a veces habían humor negro y eso es que cuando uno estaba mucho más joven, y ahora le dice, no entiendo cómo antes era chiste esto, ¿cierto? La sociedad evoluciona, se supone. No todas las personas, pero la sociedad sí. Bueno, mega reforma, el gobierno dice que esta semana va a seguir en reuniones para ajustar detalles. Teníamos a Jorge Correa Sutil recién, el presidente, ex integrante del Tribunal Constitucional, le decía que la mega reforma en general se puede decir que está aprobada. Es decir, podría aprobarse y el artículo que está cuestionando la invariabilidad podría retrotraerse, dejarse fuera por decisión del TC o dejarse dentro si es que se promulga. Ya se podría promulgar, en lo que él explicaba. ¿Cómo ven el escenario en que está el gobierno, Cristóbal? Yo veo dos desafíos. Uno, se le enredó la última milla al gobierno, ¿no es cierto? La mega reforma se encontró con el temporal en el norte. Yo le encuentro razón, lo hablábamos fuera de micrófono, al senador Walker diciendo, oye, le estamos dando recursos para la reconstrucción del incendio, necesito recursos para la reconstrucción de las consecuencias del temporal. Probablemente ahí quizás habría que haber negociado ya, ok, pero apruébame esta reforma, yo te doy los recursos después. Pero lo segundo, a propósito de las encuestas que salieron ayer, el gobierno tiene un problema, las expectativas.
las expectativas, como que se instaló que esta mega reforma ya va a afectar a algunos, va a beneficiar a los ricos, pero a ellos no les va a afectar. Y eso yo creo que es un desafío gigante para el Ejecutivo, de cómo aterriza y ciudadaniza los beneficios, si es que los tiene, ¿no es cierto?, de esta mega reforma, porque es una ley importante para este gobierno. Entonces, si es importante para el gobierno, pero la ciudadanía la mira como para el lado, es un desafío. La diputada Sandón nos decía que había que tomar otras medidas. Por ejemplo, el jueves no permitir que suban las bencinas. Es decir, tomar otras acciones concretas en paralelo para poder ver que la cosa algo avanza. Claudio Alvarado. Sí, desde luego, dado que incluso las personas más optimistas con la mega reforma sostienen que sus frutos se debieran ver en el mediano plazo. Digo, depende cómo definimos mediano, pero claramente no en el corto, no en el corto, más bien hacia el final, la segunda mitad del gobierno. Claro. No, ni el próximo mes, ni los próximos 3 meses, digamos, esto se va a demorar. Incluso en el mejor escenario posible para el gobierno, es lógico que la moneda tiene que, y lo hemos comentado en programas previos, reactivar tanto políticamente desde el punto de vista comunicacional como en la medida que esto sea posible generar efectos tangibles para las personas, reactivar una agenda donde haga sentido que la emergencia laboral y los temas vinculados a costo de la vida son una prioridad hoy día y no solo esperar a que hacia el final del gobierno se noten los frutos en términos de crecimiento, inversión y empleo. Ahora, me parece que hoy día la discusión más de corto plazo de la última milla, como decía Cristóbal, tiene más bien que ver con cómo se termina de cerrar legislativamente la mega reforma. Y ahí ya sabemos los aspectos que está impugnando la oposición ante el Tribunal Constitucional y tenemos la impresión, pero no hay total certeza de cuáles son los aspectos que el gobierno va a observar, a vetar, como se le llama coloquialmente. Da la impresión de que sí o sí se va a vetar la prohibición del anatocismo, probablemente el derecho al olvido, pero me parece que parte de las negociaciones a las cuales hacía referencia Gerardo en su pregunta tienen que ver con eso, digamos, tienen que ver con el cierre de cuáles son los aspectos que se vetan, si son solo esos dos, alguno más, y luego, si es que se aborda, y lo conversamos con Cristóbal fuera de micrófono, de alguna manera los requerimientos de los senadores vinculados a la zona norte del país que políticamente hacen mucho sentido. Ahora, eso que tú señalas, Claudio, que lo hemos hablado, sigue siendo parte de una conversación netamente política. El dato de Cadena ayer, un 58% ve que ve el futuro con pesimismo, que lo viene mostrando, creo que el pesimismo. Y el otro problema que tiene el gobierno, no tiene vocero. La verdad es que está un poco entre... Claudio, yo encuentro que el ministro Alvarado la está haciendo toda. Negocia la reforma, están los temporales, tiene que vocerear, es como... Entonces, no tiene vocero, y si no tienes vocero, no sé si tienes estrategia comunicacional. Ya, aquí para cerrar, estamos atrasados. Yo solo pienso, el 30 de septiembre entra la ley de presupuesto. Yo lo que veo va a ser una discusión durísima, donde el gobierno ha sembrado y no sé si le va a tocar una buena cosecha. El ambiente no está tan bueno. Claudio Alvarado, te damos las gracias. Cristóbal Oneus, lo mismo. Que esté muy bien. Como cada lunes. Hasta el próximo lunes. Buena semana. Chao, gracias.